Hoy vamos a hablar sobre la civilización griega. El objetivo de la clase será conocer las principales características de ya la mencionada civilización griega, y la habilidad a trabajar es la de la comprensión. La duración de esta sesión va a tener un máximo de 20 minutos para la primera parte, porque vamos a dividir las clases, esta sesión en dos, para que no sea tan largo una semana una y una semana la otra. Bien, en la estructura de la clase va a ser la exposición, después ustedes van a tener que trabajar en la plataforma con el trabajo con fuentes, ¿cierto? Y finalmente después vamos a cerrar las actividades al final de la segunda sesión. Lo primero que debemos saber es qué sabemos de los griegos. Ahí esa pregunta se la deja a usted abierta, ¿cierto? Le puede poner pause, puede reflexionar un poco. Sabemos bastantes cosas de los griegos, desde la política, desde la economía, hasta los Juegos Olímpicos, ¿cierto? La batalla de los 300, en fin. Hay varios aspectos que son bastante interesantes de estudiar, pero nosotros nos vamos a centrar en algunos solamente en específicos. Eso no quiere decir de que si usted libremente que pueda estudiar otras cosas, lo puede hacer, y lo podemos trabajar también en las sesiones en vivo. Bien, lo primero que les voy a comentar es que las civilizaciones antiguas, ya vimos el ejemplo de Egipto, Mesopotamia las semanas anteriores, pero nos quedan otras civilizaciones antiguas que vivieron en el entorno de lo que se conoce como en el mar Mediterráneo. Si nosotros vemos este mapa físico, ¿cierto? Nos podemos encontrar de que tenemos aquí ciertos lugares que son bastante interesantes y en donde se desarrollaron estas primeras civilizaciones, entre comillas, no son primeras, sino que ya llevaban bastante tiempo, como son en el caso de la civilización griega y la civilización romana, que son ya más nuevas, entre comillas, que Egipto, China, India y Mesopotamia. Estas vendrían siendo ya casi al último ya de la época que estamos estudiando, de la edad que estamos estudiando, que se conoce como la edad antigua. En este aspecto tenemos marcado con una X el mar que se llama el mar Mediterráneo, en donde se van a desarrollar la mayoría de los intercambios comerciales y guerras de tipo naval que ocurrieron en la antigüedad. También tenemos que este territorio junta tres continentes distintos. El primero de los continentes, marcados con un número 1, sería el continente europeo. El segundo de los continentes, marcados con el número 2, o lo que parece un número 2, sería el continente asiático. Y lo que está marcado con un 3, que es bien feo el 3, sería el continente africano. ¿Ya? Acá se juntan una serie de civilizaciones que van a tener un contacto íntimo, estrecho, ya que el mar Mediterráneo era un mar muy pequeño. Si bien es cierto, se ve bastante grande, pero era muy pequeño y las distancias eran bastante cortas, lo que también eso tuvo ciertas ventajas y ciertas desventajas que las vamos a tratar en la clase en vivo, ¿cierto? Como una tutoría. Primero, por ejemplo, podemos destacar que tenemos acá en la suroeste, en el noreste, perdón, de África, tenemos a los egipcios. Tenemos que el mar Mediterráneo estaba compuesto por eh, tres grandes penínsulas. Primero tenemos la península de los Balcanes, ¿cierto? La península itálica, donde está Italia, y también tenemos la Hispania. Bien, entonces tenemos tres de esas grandes penínsulas. ¿Qué es lo que es una península? Es una porción de tierra en la cual sobresale, ¿cierto?, que está rodeada por mar. Si ustedes se fijan, donde se desarrollaron los griegos, que es la península de los Balcanes, está rodeada por mar. Donde se desarrollaron los romanos, la península de Itálica está rodeada por mar, y también la Hispania, ¿cierto?, que también está rodeada por mar, los tres. Entonces, lo primero que tenemos que saber acá, que la ubicación geográfica en donde se desarrollaron estas dos grandes civilizaciones, tanto los romanos como los griegos, se conoce como el mar Mediterráneo y tiene ciertas características que las vamos a trabajar en la clase online. Bien, desde el punto de vista de las características,
tenemos de que el territorio griego, donde se desarrolló la civilización griega, tiene ciertas características que posibilitaron, ¿cierto?, que se desarrollaran como civilización. La primera de ellas es que, como ya su nombre ya lo había anunciado anteriormente, vivían en la península de los Balcanes, ¿cierto? En la actualidad comprende el país de Grecia. Bien, otro de los característica número 2 es que los ríos eran poco recorridos, como el territorio. Ya vemos de que más o menos esta es la península de los Balcanes. Es un territorio bastante pequeño, ¿cierto? Tenemos que los ríos eran de poco recorrido. Significa, por ejemplo, que no existían esos grandes ríos como el Amazonas, el río Nilo, ¿cierto? O el río Arizona en Estados Unidos. No existen esos ríos, sino que son ríos muy pequeños, como en el caso de Chile. Acuérdense que los ríos chilenos nacen en la cordillera de los Andes y desembocan en el mar. Bueno, al revés, nacen en la cordillera de los Andes y desembocan en el mar. Y tienen muy poco recorrido y son bastante torrentosos y no navegables. En el caso de los ríos de Grecia también es lo mismo, muy torrentosos y no navegables. Por lo tanto, no constituían una vía de comunicación, sino que más bien constituían una forma de poder extraer agua en un territorio que era bastante hostil, como vamos a ver en algún momento. Bien, también tenemos que saber de que el territorio griego también estaba constituido por las islas del mar Egeo. El mar Egeo, si ustedes lo pueden ubicar, es acá está. Lo voy a marcar ahí en forma bien rústica. El mar Egeo estaba compuesto por una serie de islas, por ejemplo, las Dodecaneso, las Cícladas, ¿cierto? La isla de Creta, que en algún momento podemos estudiar también sobre eso. Y estas islas también estaban habitadas por griegos, porque como el territorio continental, es decir, la península de los Balcanes, era tan pequeña, tenían que utilizar estas islas como también territorio. ¿Ya? Y también tenemos que las costas del Asia Menor, acá, las costas del Asia Menor las voy a marcar con una gran X. Estas costas de Asia Menor también fueron utilizadas por los griegos, pero como también ahí aparece en el mapa, fueron compartidas por el Imperio Persa. Entonces, en algún momento eso va a provocar ciertas tensiones militares entre el Imperio Persa, que era un tremendo imperio gigantesco, ¿cierto?, con estas pequeñas ciudades-estado llamadas polis, ¿cierto?, que después vamos a trabajar eso, que como Efeso, Mileto, ¿cierto?, Esmirna, Lesbos y otras más. Entonces, el territorio griego comprendía el continental, que vendría siendo la península de los Balcanes, el mar Egeo con las islas Cícladas, por ejemplo, y otras como Creta, y también las costas del Asia Menor, que actualmente existen países, por ejemplo, como Turquía, Irak, Irán, un poquito más abajo. Bien, el territorio de los griegos era un territorio, como dije, montañoso y rocoso, ¿cierto? Era muy difícil acceder a ciertos territorios, lo que determinó políticamente, como vamos a ver en algún momento, determinó políticamente de que las ciudades que estaban ahí, que se alojaron en el territorio griego, fueran independientes. ¿Cómo? Costaba tanto que las comunicaciones entre una ciudad y otra, estas ciudades después con el tiempo pasaron a ser ciudades-estado, como ya lo habíamos visto en el contenido de Mesopotamia. Acuérdense que cuando vimos Egipto-Mesopotamia dijimos de que Egipto era un tremendo imperio, en cambio Mesopotamia tenía ciudades-estado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada ciudad era independiente de la otra. Acá, en el caso de los griegos, cada ciudad era independiente de la otra. Por ejemplo, si ustedes se acercan ahí a la pantalla, pueden ver que hay bastantes ciudades: Olimpia, Micenas, Esparta, Tebas, Atenas, Termópilas, Termópilas era un lugar, Queronea, ¿cierto? Un poco más arriba está Tesalia. Entonces, cada una de esas ciudades es como que si fuera un país independiente con sus propias leyes. El caso más típico es cuando estudiemos la diferencia de la organización política entre los espartanos y los atenienses, que
es tremendamente distinta y que en algún momento también provoca una guerra y también una peste, que es bien interesante esa historia. Bien, y también el clima era un clima templado que favorecía el cultivo de cereales, vid, olivo y trigo. El clima es más o menos parecido al clima chileno de la zona central, a los que han ido a Rancagua, Santiago, ¿cierto? Talca, por ahí, por esos sectores. Es un clima templado que tiene estaciones lluviosas y estaciones secas, como en el caso chileno. Y los productos que ahí podía, que la diferencia sí es que el territorio era más bien rocoso, montañoso, por lo tanto la agricultura no se podía desarrollar de manera importante como lo lograron los mesopotámicos o los egipcios. Acá se cultivaban cereales como el trigo, ¿cierto? La vid, la uva, el olivo, son las aceitunas que sirven también para realizar aceite, y el trigo, otra forma de cereal. Bien, así que ahí tenemos las características principales del territorio griego. Bien, la polis, como ya habíamos dicho anteriormente, debería decir ahí las poleis, pero polis es una ciudad-estado. Si nosotros leemos ahí textual lo que dice ahí, era que eran equivalentes a un gobierno, al Estado, a una sociedad civil o política. Como les dije anteriormente, cada ciudad griega era una ciudad-estado independiente, con leyes independientes, con un ejército, con sus autoridades, ¿cierto? Entonces, en un territorio muy pequeño había muchas. El caso más ejemplificador es el de Esparta y Atenas, y otras como Olimpia, donde se desarrollaban los Juegos Olímpicos cada 4 años, cuyo el primero fue en el 776 a.C. Bien, entonces era un espacio reducido también, en cuya población no superaba los 15.000 habitantes, por lo tanto era muy, muy pequeña. 15.000 habitantes es como decir una, no sé, Cholchol, quizás Capitán Pastene, tengan ese tipo de población muy pequeña. 15.000 habitantes ya prácticamente se conoce todo el mundo. Bien, para que funcionara una polis, sinónimo de ciudad-estado, para que funcionara una polis, la polis tenía que tener tres características interesantes, que las voy a nombrar y las voy a decir brevemente para que después las desarrollemos. Lo primero, autonomía. Autonomía quiere decir que se valía por sí mismo, como ahí en el caso aparece una persona haciendo su cama, ¿cierto? Cuando la mamá le dice, anda tu cama y tú la haces, es porque eres autónomo. Significa de que puede tomar sus propias decisiones políticas en este caso. No quiere decir que no haya sido influenciado por otros, ¿cierto? Pero en este caso, si hablamos de Atenas y Esparta, que eran las polis más comunes, estas eran autónomas porque ninguna influía en la otra. ¿Ya? Eso significa autonomía. Les voy a pedir que busquen el significado también para la sesión de Zoom. Autarquía, segundo concepto, quiere decir que tiene sus propios recursos. Ser autárquico significa de que, por ejemplo, yo tendría que tener un campito en donde tener animales, tener agricultura, ¿cierto? Tener agua, tener casa, tener calor, ¿cierto? Eso significa ser autárquico, no depender de otros. Es decir, con todo lo que yo tengo en mi casa, yo podría sobrevivir. Bien, en este caso, nosotros no somos autárquicos, y lo vamos a discutir también en la clase Zoom. No somos autárquicos porque dependemos del comercio, dependemos del supermercado, dependemos de otros para poder vivir. En cambio, la polis griega tenía este concepto muy, muy marcado, que significa producir lo que se consume para no depender de otros. Bien, y un tercer elemento, que también no es menos importante, es que la polis también estaba compuesta por un conjunto de ciudadanos. El concepto de ciudadanía que nosotros conocemos en la actualidad nace ahí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el imperio persa, el imperio persa, el imperio egipcio, los mesopotámicos, ¿cierto? Es que la diferencia es que ellos tenían súbditos. En cambio, los griegos tenían ciudadanos. La diferencia está en que el ciudadano participa del gobierno de la polis y también toma decisiones, como lo vamos a explicar en las próximas clases. Bien, entonces hay tres conceptos importantes: autonomía, autarquía y
ciudadanía, que son para poder tener una polis o gobierno completo. ¿Ya? También hay tres aspectos o tres espacios ciudadanos, o sea, tres espacios de la polis o ciudad que son fundamentales para que esta funcione. La polis se articuló sobre la base de ciertos edificios básicos y por la construcción de instancias claves para el desarrollo ciudadano. Es decir, el elemento clave aquí es la participación política, en donde todos los ciudadanos, que no todos los que vivían en la polis eran ciudadanos, pero los ciudadanos tenían que tener espacios públicos para poder discutir sobre política y poder gobernar la ciudad. Porque si bien es cierto, era uno el que gobernaba, o dos en el caso de otra poligriega, si eran dos o uno el que gobernaba, sí tenía que tomar en cuenta la decisión de la asamblea, que eran una asamblea de ciudadanos, y esta asamblea de ciudadanos principalmente se reunían en el ágora, en la imagen del centro, en el ágora o plaza ciudadana. De ahí viene esta idea, ¿cierto?, de que cada ciudad tenga una plaza. En el caso de las plazas de armas, ¿cierto?, españolas que trajeron los españoles a América, era para poder defenderse de los enemigos. Pero el concepto de ágora o plaza pública para los griegos tenía que ver con la discusión política. También otro de los edificios más importantes de los griegos era el templo. Eran personas profundamente religiosas. Tenían dioses muy distintos a los dioses mesopotámicos y egipcios, ¿cierto? Tenían dioses con forma humana, que sufrían, amaban, deseaban la guerra, ¿cierto? Se relacionaban con los seres humanos, mortales comunes y corrientes, tenían hijos con mortales comunes y corrientes, como en el caso de Hércules. Bien, entonces el templo era tremendamente importante porque también creían en los oráculos, que eran esta idea de que primero le voy a preguntar a un adivino, a una divina, si es que cómo me va a ir en la guerra, cómo me va a ir en el amor, cómo me va a ir en los negocios. Entonces eran personas tremendamente devotas y religiosas. Bien, no de la forma que eran los imperios antiguos ni como lo somos actualmente, pero sí eh, en algún momento lo vamos a explicar más detalladamente. Y el centro cívico es en donde se encontraban las instituciones públicas, como por ejemplo la casa del gobernante, en donde estaba el centro en donde se reunía la asamblea, ¿cierto? Todo lo que es el centro cívico vendrían haciendo actualmente lo que se conocen como los edificios públicos, la intendencia, el Palacio de la Moneda, la alcaldía, ¿cierto? Todos estos estaban reunidos en un solo lugar llamado centro cívico. Bien, entonces, la ciudadanía, ¿quiénes eran ciudadanos en la sociedad antigua de la antigua Grecia? Existían dos tipos de personas, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos, las características que tenían es que tenían derechos políticos, es decir, podían participar del gobierno de la polis, también pagaban impuestos, muchos impuestos, y también servían en el ejército, generalmente como generales o gente que dirigía el ejército. ¿Qué grupos de ciudadanos existían durante la antigua Grecia? Aristócratas, que eran las antiguas familias que venían de generación en generación siendo importantes, los mercaderes, que eran los únicos que se podían dedicar al comercio, y los campesinos. ¿Existían campesinos ciudadanos? Sí, existían campesinos ciudadanos, a diferencia de otras sociedades como la egipcia, ¿cierto? En donde los campesinos estaban en la base de la pirámide y no tenían ningún derecho político. Aquí sí tenían derechos políticos. Los no ciudadanos, ¿quiénes eran? Eran los que no tenían derechos políticos, es decir, no participaban de la vida política, no participaban del gobierno de la polis, también pagaban mucho impuesto, mucho más impuesto que los ciudadanos, y servían al ejército generalmente como soldados comunes y corrientes. ¿Quiénes eran estos grupos? Extranjeros, por ejemplo, metecos, en el caso de los que vivían en Atenas, o periecos, eran los que vivían en Esparta. Eran los nombres que se le asignaban a estas personas. Y las mujeres también, que vamos a tener una clase exclusiva para eso, en donde las mujeres solamente
estaban relegadas a los espacios privados. Tenían mucho poder de decisión dentro de sus hogares, pero por idiosincrasia no podían participar de la vida política. Y por supuesto, en el último punto, esclavos, que había muy pocos esclavos en la antigua Grecia, pero sí había. Claro que gozaban de ciertas condiciones distintas a la esclavitud de otro imperio, por ejemplo. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? Vamos a quedar hasta aquí con esta clase, ¿cierto? Para no alargarla más. Recuerde que vamos a tener dos periodos. Esta, en donde se expliqué aspectos generales, y de la próxima semana cuando hablemos de la ciudadanía, la democracia ateniense y cuáles son las diferencias y las similitudes entre la democracia ateniense antigua, ¿cierto? De la antigua Grecia con la chilena, y ahí vamos a tener espacios de debate para poder conversar. Bien, que les vaya muy bien. Ha sido todo por hoy. Goodbye.